Con nuestro segundo invitado esta mañana, es el presidente de la firma ICARE, la firma de gestión reputacional más importante de este país y uno de los analistas políticos preferidos de la posta. Bienvenido, Pedro Donoso. ¿Cómo estás? Gracias, Anderson. Gracias por la invitación. Doménica, Mónica, gracias por la invitación. Déjame empezar por el principio y voy a ser un poco redundante en algunos de los datos que hemos ido dando, pero me parece interesante. ¿Cómo entiendes que el nivel de optimismo haya repuntado en un escenario en el que la gente dice la inseguridad no se me ha resuelto, los problemas económicos no se me han resuelto, los políticos hablamos de alta valoración, pero también hablamos de alta mala valoración, o sea, mitad, mitad, casi todos los políticos del país? ¿Cómo se explica que haya 71.8% optimista? ¿El ecuatoriano es optimista porque así nació, sin importar las circunstancias, o algo está pasando? A ver, depende de la materia prima con la que tú vayas leyendo, digamos, Okay. ¿no? Yo no consumo comunicalista, yo consumo perfiles de opinión. Okay. Yo no consumo otras cosas, yo solo consumo encuestas. Bueno, no lo sé, pero eso No no se dice, nota. Eso no dicen los rumores, No se pero nota. más allá de eso... Pregúntale, Coavisa. Creo que es importante, digamos, determinar cuál es la evidencia científica que se utiliza, ¿no es cierto? Ajá. La primera gran reflexión que hay que hacer es que, primero, es muy difícil levantar información en el Ecuador, digamos, en esta vorágine de cambio coyuntural, ¿no? O sea, por ejemplo, varias encuestadoras en territorio, en la semana, digamos, de la consulta popular, tuvieron que sacar a sus equipos porque la boleta guía de preguntas no incluía los apagones, ¿no? Claro. Porque finalmente los apagones estallaron el miércoles, digamos, ¿no? Entonces, está siendo muy difícil, ¿no es cierto?, levantar información cuantitativa en un Ecuador profundamente cambiante. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, cuando logras levantarlo, tienes un comportamiento electoral social a veces incluso contradictorio, digamos. Y esto yo lo estoy viendo ya desde enero, finalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en enero, en marzo, las encuestas la encuesta de perfiles de opinión te planteaba, por ejemplo, que el optimismo presente tenía, digamos, una recuperación con lo que fue en el 2023, ¿no es cierto? En promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente en el 2023, ¿no? Sí. En el 2024, digamos, esa cifra cayó. Pero era muy interesante porque te decían, yo me siento optimista, digamos, del presente, pero sé que, por ejemplo, el tema de la delincuencia va a empeorar, ¿no? Entonces ahí tenías un comportamiento extraño. Ahora, ¿qué te dice la última encuesta de perfiles de opinión? Que es un estudio muy profundo que tiene muchas valoraciones de autoridades locales, etcétera. Yo solo he recogido algunas cifras. Lo que te dice finalmente es que el 36.57% de la gente cree que el Ecuador va por buen camino. Es decir, el optimismo, digamos, ha bajado a 4 de cada 10, Okay. ¿no? Y el pesimismo ha subido a 5 de cada 10, 54.12%, ¿no? Unos puntos más arriba de lo que fue la encuesta de marzo, pero sí te plantea, digamos, un pesimismo presente increciendo, ¿no? Pero cuando hablas del pesimismo futuro, ¿no es cierto?, en tres ámbitos, que es lo que me gusta de esta encuesta, que logra diseccionar el tema de cómo tú te sientes Porque frente a... solamente hay un dato, la situación del país en futuro, ¿coincide el dato perfiles de opinión con Comunicaliza? No. Sí, porque yo te he citado el nivel de optimismo. Sí, ¿Te sientes optimista o pesimista? Es la pregunta. sí. Pero, ¿cómo valorarías el futuro del país? Es 30.3% bueno, muy bueno, 63.5% malo, muy malo. Pero ese es el futuro. La diferencia entre comunicalista y perfiles de opinión, por Sí. eso yo prefiero perfiles de opinión, es que perfiles de opinión no te habla de un concepto que puede ser profundamente subjetivo. Usted Sí. se siente optimista o pesimista. Eso es supremamente subjetivo. La boleta guía de esta encuesta te dice, ¿usted cómo se siente frente a la economía? Y un 47.18% dice que va a seguir igual y un 28.77% dice que va a empeorar. Ok. Con respecto al desempleo, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente usted frente al desempleo? ¿Va a aumentar? Un 33.30% y se va a mantener igual un 43.93%. Y sobre la delincuencia, que es 5 de cada 10 ecuatorianos reconocen que es el principal problema, 37.88% dice que se va a mantener igual y 33.93% que va a empeorar. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo lo interpretas? Se podría interpretar como que el pesimismo futuro empieza, digamos, a crecer y se tiene poca expectativa de resolución de estos problemas, ¿no? ¿Por qué es tan importante el humor social? El humor social te plantea, ¿no es cierto?, la posibilidad de, con una sociedad altamente optimista, es más fácil, digamos, establecer cambios. Por supuesto. Una sociedad altamente pesimista es menos permeable a los cambios y más reaccionaria, finalmente, ¿no? Reacciona de distinta manera, ¿no?
¿qué cuota de responsabilidad tiene el gobierno nacional? Porque a la final el optimismo, el pesimismo en torno al futuro de la nación, en torno al desempeño de la economía, lo hace el conjunto de las instituciones, ¿no? O sea, yo puedo, mi caso particular, sentirme pesimista después de los casos de corrupción uno tras otro, uno dice, ¿qué país me tocó? O te sientes pesimista por la ola de inseguridad. Es decir, ¿cómo le pega esto al gobierno? Es interesante tu pregunta, pero tú hablaste de un término de responsabilidad y no culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo concuerdo que en un país hiperpresidencializado siempre la responsabilidad es del Ejecutivo. Por más de que yo me sienta pesimista porque el Internet me falló, que es un servicio privado, o porque el alcalde digamos, no pone ventiladores en el metro, qué sé yo, ¿no es cierto? Es decir, pero siempre, ¿no es cierto?, en esta parábola, en este pararrayos, el impacto lo sufre Carondelet. Por eso el humor social sí es de responsabilidad del Ejecutivo resolverlo. Yo creo que eso le afecta profundamente, ¿no es cierto? Una sociedad, como te decía, profundamente pesimista es menos tolerante a los cambios y usualmente los cambios vienen, ¿no es cierto?, de un planteamiento del Ejecutivo o incluso, digamos, del pararrayo de todos los problemas. Por eso la gobernabilidad local tiene que ser también un tema de preocupación del gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, los conflictos que están sucediendo en el cantón X de la Amazonía o en el cantón Y de la Sierra o en Olón o, digamos, en Palo Quemado, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí, hay una responsabilidad ahí. Ok, voy a pasar con Mónica Velázquez y Doménica Ibanco, que tienen algunas preguntas para ti, Pedro. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quisiera saber cómo valoras la aprobación del presidente Daniel Noboa. Tiene un 59.3%, es elevado todavía, a pesar de las crisis que ha tenido, los apagones, las crisis de inseguridad, aparte este problema que tuvo la primera dama en Olón. ¿Cómo lo valoras que a pesar de todo esto esté elevado? Ese es el comportamiento sociopolítico electoral que nos sorprende muchísimo, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que te dice perfiles de opinión? Digamos, en esta encuesta del 4, 5 y 6 de mayo no estaba el tema de Olón, entonces no hay cómo medirlo. Pero, por ejemplo, lo que te plantea es que la credibilidad del presidente ha caído en 11 puntos. 5 de cada 10 le creen, ¿no es cierto? Okay. Y la valoración de gestión ha caído en 16 puntos. 6 de cada 10 valoran positivamente su gestión. Esto evidentemente es una cifra que debería preocupar, pero tiene esta característica que usted dice, Mónica, muy bien, que es un presidente que está enfrentando una crisis energética muy compleja, ¿no es cierto? Tiene estos números, ¿no? Es muy difícil de interpretar. Es decir, eso hay que tener mucha investigación, yo creo que mucha investigación más cualitativa que cuantitativa. Y aquí quiero irme específicamente a la percepción en perfiles de opinión de la crisis energética. Si bien 6 de cada 10 responden que la crisis fue muy mal manejada por parte del gobierno, 4 de cada 10 dice que fue muy bien manejada. Es decir, ese 4 de cada 10 sorprende, porque no hace mucho, hace menos de un año, ¿no es cierto?, tuvimos un presidente que convocó una consulta popular con los peores números y perdió finalmente ampliamente. Tuvimos un presidente que tuvo que enfrentar una crisis energética, ¿no es cierto?, y salió del poder con muy baja valoración. El comportamiento político electoral está muy difícil de entender, de procesar, sobre todo de levantar, pero también finalmente de traducirlo, ¿no? Donde vemos en la escala del correísmo, ¿no? Se ve una cifra disminuida, lo siento yo, de los correístas. Y lo que veo es un incremento de 38.2%, bueno, que ese es el porcentaje que sale, ni correístas ni anticorreístas. Normalmente el país está polarizado por correístas o anticorreístas, pero este porcentaje se ve incrementado. ¿Por qué crees que se debe? A ver, yo creo que el país no está polarizado, creo que el país está fragmentado y el clivaje no es correísmo-anticorreísmo, ¿no? El clivaje es otro. El Ecuador no ha resuelto clivajes desde 1830. El clivaje Sierra Costa, por ejemplo, sigue siendo un clivaje, digamos, presente. El clivaje importadores-exportadores. El clivaje trabajadores-empleadores. Te lo está diciendo la consulta popular. Sí. Entonces, el tema correísmo-anticorreísmo es un tema del círculo rojo, finalmente, ¿no? Y también te lo dice las cifras. Perfiles de opinión, ¿no es cierto? Cuando habla de la gestión de Daniel Noboa, se enfocó en 3 temas en específico, ¿no es cierto? El aumento del IVA, el tema de la crisis energética, que ya lo dije, y el tema de la Embajada de México, en donde nosotros que consumimos redes sociales y medios de comunicación, creemos que ese es un tema importantísimo, zanjado, ¿no? Pero además no solo importantísimo, sino que
seguramente el 80% está a favor de como yo pienso y el 20% a favor de lo que yo estoy en contra, depende de quién lo diga, ¿no es cierto? La cifra es súper interesante. A favor de la incursión en México, 58.51%. En contra, 41.48%. Es decir, estas discusiones de los antis y los istas siempre nos llevan a creer que los temas son profundamente, digamos, polarizantes y a la larga no lo son, ¿no? Es decir, ahí, digamos, lo que te dice esta cifra finalmente de percepción es que es muy cercano la gente que está en contra o que está a favor finalmente de lo que sucedió con México. Entonces, esto también nos lleva a discutir a debatir, ¿no es cierto?, que lo que se discute finalmente en Círculo Rojo, lo que nosotros discutimos, lo que creemos que es importante, en verdad, digamos, en el Ecuador real, finalmente no lo es. ¿Tú consideras, Pedro, que sigue siendo un actor político fuerte Rafael Correa? Sí, pero evidentemente, digamos, para bien y para mal. Yo escuchaba la otra vez que decían que el correísmo está muerto, digamos, a mí me sorprende, tiene el 38% legislativo. El Ecuador es un país de una pirámide de 7 provincias de importancia electoral, es decir, Sí, el claro. 70% de los electores están en 7 provincias, ¿no es cierto? El correísmo tiene 4 prefecturas de esas 7 provincias y 4 alcaldías que son las cabeceras cantonales de las provincias que Que más podría votos tienen. jugarle en contra también, ¿no? Por supuesto que Al sí. principio sonaba muy favorable, pero Totalmente de acuerdo. pasado un año, viendo pocos resultados, uno se empieza a preguntar, ¿le va a jugar a favor o en contra? Totalmente de acuerdo. Pero en un proceso eleccionario, el tener, digamos, una alcaldía, una prefectura, te ayuda a tener la construcción de estructuras para poder hacer campaña. Sí. No le bastó al correísmo eso en el 2023, de acuerdo. Pero sí tienes ahí, digamos, un manejo del Estado que te puede beneficiar. Pero claro, de una u otra manera, el correísmo, para bien o para mal, para los istas y los antis, sigue vivo y yo creo que va a seguir vivo un buen rato. Ahora, revisemos un poco también lo que decía de la situación del país y de las familias. Esta sensación de que tiene la gente un 45%, 63, perdón, 0.5% en total, de que la situación del país está mal, pero que más allá de eso, las familias avanzan. La situación económica es algo que compite con la inseguridad, pero son números que van en aumento en cuanto a lo que va pasando en economía en el país, ¿no? Uh-huh. Sí, me dificulta un poco porque yo tengo una evidencia científica, ustedes tienen otra, entonces no podemos comparar peras con manzanas, ¿verdad? Pero claro, ese es el comportamiento electoral que está tan extraño finalmente, el comportamiento, digamos, social, ¿no? Vamos al tema de la consulta que creo que nos puede ayudar a entender mucho más, ¿no es cierto? Igual, Perfiles de Opinión lo que hizo es hacer un análisis post-consulta. Es súper interesante porque el problema de nosotros los que tenemos que analizar la política con evidencia científica es que tenemos que analizarla después de que suceden los hechos. Entonces, mucha gente dice, ya, ¿para qué vamos a hablar de la consulta si ya se enfrió? Porque es interesante ver cómo votó, digamos, ¿no es cierto?, el comportamiento electoral. Y Perfiles de Opinión te disecciona en la pregunta A de las Fuerzas Armadas, trabajo por horas y arbitraje. Entonces, quedémonos en el trabajo por horas, por ejemplo, ¿no? Cuando le pregunta el encuestador, ¿usted votó no, digamos, en contra del trabajo por horas? ¿Por qué? 7 de cada 10 te dice, porque quiero defender los derechos de los trabajadores. Pero un 9.20%, es 1 de cada 10, te dice por rechazar a las cámaras empresariales. Cuando las cámaras empresariales no hicieron ni campaña y tampoco fueron los convocantes. Es decir, ahí hay un comportamiento electoral muy interesante que te revive, digamos, otra vez el tema del clivaje. Y solo un 5.19% te dice yo voté en rechazo del gobierno, por ejemplo, finalmente, ¿no? Entonces, creo que esos son los comportamientos electorales, sociales, que hay que seguir y que hay que empezar, digamos, a procesarlo y entenderlo para poder intentar sacar hipótesis, digamos, ¿no? Ahora, en el tema de Daniel Noboa también vemos que cuando comienza a incrementarse el IVA al 15% comienza a bajar. El tema de la crisis energética también le golpeó en cuanto a su popularidad. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno tal vez para recuperar esa imagen positiva con los ecuatorianos después de estas crisis tan complicadas, pero también que van a continuar, ¿no? Porque no puede cambiar todavía el tema de la crisis energética. Posiblemente podríamos tener apagones. ¿Cómo ellos podrían mejorar esos números dentro de la crisis? Hay una multiplicidad de respuestas. Yo me iría por una, que es la gestión, digamos. La gestión de la política, la gestión del Estado. De una u otra manera, este desazón, este humor social, este pesimismo, ¿no es cierto?, puede tener algún tipo de relación de, por ejemplo, no tener medicinas de los hospitales, se inauguran, por ejemplo, las clases en el ciclo costa y la infraestructura, digamos, educativa está en muy malas condiciones, pero también no solo gestionar el Estado y la atención, digamos, del Estado hacia la ciudadanía, sino también gestionar la política, digamos, ¿no? Yo creo que
si bien Noboa ha sido muy hábil en gestionar la operación política, ¿no es cierto?, la mayoría en el legislativo, etcétera, creo que sí ha tenido un problema en gestionar las crisis, por ejemplo, ¿no? El caso Olón es una crisis que, digamos, tiene mucha cola y mucho aprendizaje de qué no hacer en una crisis finalmente, ¿no? Incluso en la resolución de la crisis, ¿no? Yo creo que una muy buena salida hubiese sido que el presidente dé luces de que en el Ecuador la institucionalidad funciona, que esto no sea una voluntad de una empresa que dice, ok, yo ya no quiero, sino que el presidente puede haber dicho, ordeno al Ministerio del Ambiente hacer una auditoría, el Ministerio del Ambiente reconoce que ha habido errores, se cierra y no se le da el permiso. Y te da el mensaje de que nadie está por encima de la ley y que la institucionalidad funciona. La crisis fue, digamos, manejada por otro ámbito y por otro lado, digamos, ¿no? Hay un montón de ejemplos en eso. Entonces, si bien creo que la operación política está bien manejada, creo que la operación en la macropolítica, digamos, en la construcción de este nuevo Ecuador, en darle forma a esa identidad, creo que hay deberes que hacer. Y con estas cifras de cara a las elecciones del 2025, ¿Noboa tiene las oportunidades de ganar o no? Muy difícil de determinar, digamos. Estamos en un país en donde todo cambia, en un país de minutos, digo yo, ¿no? Cambia cada minuto. Es muy complejo determinar qué es lo que va a pasar el 2025, pero creo que la atención política no debería estar en quién va a ser presidente, sino en entender que el 2025 es un año muy complejo para el Ecuador. ¿Por qué lo digo? Porque es un año profundamente transicional. En el 2025 no solo vamos a elegir presidente y asambleístas, hay que elegir fiscal, hay que renovar la Corte Constitucional, hay que elegir jueces de la Corte Nacional de Justicia, se tiene que elegir superintendente de bancos y economía popular y solidaria. Va a ser un año profundamente transicional y además tenemos que enfrentar una crisis económica, una crisis de violencia y una crisis social, ¿no? Hoy se cumple un año desde que fueran electos los gobiernos posesionados, perdón, los gobiernos autónomos descentralizados. Si agarramos los 3 alcaldes de las principales ciudades de este país, Aquiles Álvarez en Guayaquil, Pavel Muñoz en Quito y el alcalde Zamora en Cuenca, ¿quién ha logrado capitalizar mejor su primer año? Yo creo que es muy complejo determinar aquello, ¿no es Que cierto? esto no se mide solamente en si tengo buena aceptación o no tengo buena aceptación. Exactamente. Sin embargo, creo que la problemática, mucho más que gobernar un país, es gobernar una ciudad. Es decir, yo sostengo, digamos, y esto es más una opinión que un análisis, que ser alcalde de Quito y Guayaquil es más difícil que ser presidente del país, digamos, Claro, porque son sociedades muy distintas, muy diferentes, Sí. tienes problemas además muy locales, ¿no es cierto? Yo creo que se ha dado golpes políticos en contra de Pavel Muñoz muy fuertes, digamos, el tema del metro, es un tema que le generó mucha expectativa, pero que ahora es difícil de administrar. Creo que Álvarez, digamos, lo ha manejado quizás un poquito mejor, ¿no? Pero habrá que ver la me valoración, encanta ¿no? porque ha sido capaz de hacer algo sin hacer nada. Totalmente de acuerdo. O Así sea, es. no hay una sola obra de Álvarez que, vamos, una sola obra emblemática, importante. Estamos en un año, por supuesto. Pero ha sido capaz de, no haciendo nada, pues generar un discurso, una narrativa, que es algo en lo que también es muy bueno Zamora. Totalmente de acuerdo. Zamora en Cuenca. Ahora, la gran pregunta ahí finalmente es, ¿tienen los recursos para hacerlo? ¿Cómo va a ser esa relación con el Ejecutivo de cara a esta aprobación de la ley, por ejemplo? Yo creo que esta aprobación de la ley evidentemente va a recibir el veto del Ejecutivo, pero además es muy interesante también, porque en el Ecuador, si es que el correísmo estuviera sentado en Carondelet, esa ley nunca pasaba. No pasaría, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Entonces, es muy chistoso cómo se va cambiando el papel dependiendo de en qué sitio estás. Pero esto tiene que ver con dinero, finalmente, ¿no? Con posibilidad, con presupuesto, de cómo vas a tener que administrar. Yo creo que es muy pronto, digamos, para hacer una valoración, pero los números de una u otra manera, los que tengo de Pavel Muñoz y de Aquiles Álvarez, de una u otra manera, lo califican, digamos, como positivo, rayando ya un poquitito, digamos, de lo negativo, ¿no? Oye, el anuncio de Diana Salazar de este fin de semana, diciendo todo lo que le metió de adorno, ¿no? Quería matar a Villavicencio, también me quería matar a mí, mi vida es así, bla, 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 la historia humana, para llegar a el titular. No voy a ser candidata en 2025, me parece que el en 2025 es algo que no hay que olvidar. Políticamente hablando, ¿es una decisión conveniente, inconveniente? ¿Está desperdiciando, o sea, va a ser Otto Sonnenholzner 2021 que perdió el momento y se le pasó el tren? ¿Está guardándose como se va a guardar como se guardó Lenín Moreno 4 años para no desgastarse y tratar de correr en el 2029? ¿Cómo lo lees? Es difícil leerlo igual, pero creo que en este Ecuador violento en el ámbito de la vorágine y de los sucesos, creo que esperar 4 años sí es un graso error, digamos, ¿no? Es decir, y además partes de creer que ser fiscal es una buena plataforma política, yo lo dudaría, digamos, ¿no? Porque es muy difícil, vimos las cifras de Comunicaliza, hay un alto porcentaje de desconocimiento, por ejemplo, Sí. de la fiscal. Es decir,
es muy difícil explicar qué es lo que es una fiscal, digamos, didácticamente, Sí. ¿no es cierto? Es como muy complejo, porque además, si me roban el celular, va a ser culpa de la fiscal también. Si mañana roban mi casa, es culpa finalmente de la justicia, ergo de la fiscal. Creo que quedarse 4 años es complejo, pero otra vez nos están diciendo esta tragicomedia que vive el Ecuador, de ser este país de candidatos sin partidos, ¿no? Es como, bueno, usted no va a ser el 2025, no sabía que quería ser, pero si lo fuera, ¿de qué candidato? ¿De qué partido? Y ahorita usted está finalmente en una posición, ¿no es cierto?, en donde tiene que aplicar la justicia. Entonces no debería de una u otra manera tener esta relación política, ¿no? Yo justo hoy venía pensando que debería haber una prohibición constitucional para que los fiscales o los jueces sean candidatos. Es decir, Sí. porque utilizas el arma más poderosa que es El derecho la penal. justicia y el derecho penal, Por finalmente, supuesto. ¿no? Entonces debería haber una lógica de tú optas por ser fiscal general, ganas del concurso, no 10 puedes años no puedes ser candidatizar. candidato. Nunca. Yo diría que nunca, Never. finalmente. Yo diría que sí. Igual los jueces, ¿no? De acuerdo, interesantísimo. Pedro Donoso, director de la FICMECAR, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de pasar a otras recomendaciones que tenemos pendientes, nada más recordarles. El Gran Padrino se encuentra en su segunda tirada, la historia detrás de la historia, que te cuenta cómo se realizó la investigación que terminó por ganar el premio de periodismo más importante del habla española, el premio de periodismo Rey de España, que será entregado además en junio de las manos de Su Majestad, el Rey Felipe VI. Estaremos allí para recibirlo. Pídelo por WhatsApp y te llegará a tu casa, directo a tu domicilio. Este es el Gran Padrino desenfocado, pero cuando lo enfoquen va a estar el Gran Padrino enfocado. Pídelo por WhatsApp, Andrés Embocán, Mónica Velázquez. Y el libro de esta semana, mira esta belleza. Te lo he dicho ya ayer y te lo voy a repetir toda esta semana porque es el libro de esta semana. En agosto nos vemos. Es la última bailadita que nos podemos pegar con Gabriel García Márquez. Obviamente no es su mejor libro. Márquez estaba ya con un Alzheimer que avanzaba, cercano a su muerte cuando empieza a escribir este libro. Tardó en escribirlo algunos años, a pesar de tener tan solo 80 páginas, lo dictaba. Es la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer que cada agosto va por una aventura diferente. No te cuento más para no arruinártelo, pero esto es como haber perdido a un amigo, haber visto morir a un amigo y volver a hablar un ratito con él. Es la oportunidad de volver a disfrutar de García Márquez en una obra muy diferente, muy de su universo, muy de su prosa reconocible, inigualable, pero muy diferente a toda su obra. Incluso la idea de que sea una mujer protagonista solita, en solitario, de sus libros es fascinante. Te la recomiendo. La he disfrutado mucho, además de una novelita para una tarde, una noche. ¿Qué estás leyendo tú, Pedro Donoso? Ahorita no Lees estoy cosas leyendo raras. nada. Me ha costado leer últimamente, la ¿Sí? verdad. Sí, sí, porque leo, digamos, como muchos estudios. Pero es que tú lees cosas de sociólogos y Sí. cosas así que Sí, nadie sí, quiere sí. leer. Sí, literatura, ¿no? Por ejemplo, a mí García Márquez no me gusta, en cambio. ¿No? No, creo que era mejor periodista que literato, la verdad. Puedes en este momento retirarte. Sí, igual ya me iba. Sí, no, mira, hay unos chicos que tienen Ingobernables de Alondra, que además vienen un rato, le voy a pedir que te reciban allá. ¿De acuerdo? Bueno, está bien. Nada, pero encantado. Gracias por estar aquí. Y